¿De qué está hecha la Tierra? La historia y la estructura de nuestro planeta. El planeta Tierra es el hogar de todas las formas de vida que conocemos en el universo. Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, es el único lugar donde la vida ha florecido de manera compleja y diversa. Nuestro planeta tiene aproximadamente un tercio de la edad del universo. Y, si lo pensamos bien, es algo realmente extraordinario. La Tierra es una esfera ligeramente achatada, con un núcleo metálico extremadamente caliente en su interior y una corteza mucho más ligera en su superficie. Todo ello está envuelto por una finísima capa de aire que respiramos. Sobre su superficie encontramos vastos océanos, fértiles llanuras, imponentes montañas, ríos de agua dulce, lagos y enormes reservas de agua subterránea. Todo esto gira alrededor de una estrella que nos proporciona calor y energía, el Sol. Pero surge una pregunta fascinante. ¿Cómo llegó a existir nuestro planeta? ¿De qué está hecho realmente el lugar donde vivimos? Para responder a esta pregunta tenemos que retroceder muchísimo en el tiempo, hasta los orígenes del Sistema Solar. El nacimiento de la Tierra. Hace aproximadamente 4.600 millones de años, la Tierra aún no existía. En aquella época, el material que acabaría formando nuestro planeta flotaba disperso en el espacio. Este material procedía de estrellas antiguas que habían explotado mucho tiempo atrás. Cuando esas estrellas murieron, liberaron enormes cantidades de gas y polvo al espacio. Con el tiempo, ese gas y ese polvo se agruparon formando una gigantesca nube cósmica. En el centro de esta nube comenzó a concentrarse cada vez más materia. La gravedad hizo que la nube se comprimiera y empezara a girar. A medida que el material se acumulaba en el centro, se formó una estructura conocida como disco de acreción. Dentro de ese disco, comenzaron a producirse innumerables choques entre pequeñas partículas de polvo. Primero, se formaron granos microscópicos, luego fragmentos del tamaño de guijarros, después rocas cada vez mayores. Con el paso de millones de años, esos fragmentos comenzaron a unirse y a formar cuerpos cada vez más grandes. Así nacieron los planetesimales, los primeros bloques de construcción de los planetas. Mediante incontables colisiones y fusiones, algunos de estos cuerpos crecieron hasta convertirse en auténticos planetas. Este proceso completo pudo durar entre 10 y 20 millones de años, aunque todavía hoy no comprendemos todos sus detalles. Pero el nacimiento de la Tierra no fue tranquilo. El gran impacto y el nacimiento de la Luna. En los primeros tiempos del Sistema Solar, todo era extremadamente caótico. Planetas en formación chocaban constantemente entre sí. En algún momento de aquella época turbulenta, un objeto gigantesco, aproximadamente del tamaño de Marte, colisionó contra la joven Tierra. El impacto fue brutal. La energía liberada fue tan enorme que parte del material de la Tierra salió despedido al espacio. Si el objeto hubiera sido un poco más grande, probablemente habría destruido completamente nuestro planeta. Pero eso no ocurrió. El material expulsado comenzó a girar alrededor de la Tierra y poco a poco se agrupó. Con el tiempo, ese material terminó formando un nuevo cuerpo celeste, la Luna. Nuestra Luna es un satélite muy especial, ya que es el más grande en relación con el tamaño de su planeta dentro de todo el Sistema Solar. Una Tierra infernal. Después de aquel impacto gigantesco, la Tierra era un mundo completamente diferente al actual. Era un lugar infernal. La superficie estaba cubierta por océanos de lava incandescente. Asteroides caían constantemente desde el espacio. La atmósfera era tóxica y estaba llena de gases volcánicos. Pero con el paso del tiempo, algo empezó a cambiar. El enfriamiento del planeta y la llegada del agua. Gradualmente, el planeta comenzó a enfriarse. A medida que la superficie se enfriaba, los gases atrapados en el interior del planeta comenzaron a liberarse. Entre esos gases había vapor de agua. Ese vapor ascendía a la atmósfera, se enfriaba y finalmente caía como lluvia. Durante millones de años, la Tierra sufrió lluvias colosales. El agua caía, se evaporaba por el calor, volvía a condensarse y caía otra vez.
Al mismo tiempo, numerosos asteroides ricos en hielo impactaban contra la Tierra, aportando todavía más agua. Poco a poco, comenzaron a formarse los primeros océanos. Hoy, si reuniéramos toda el agua de la Tierra en una única esfera, esta sería sorprendentemente pequeña en comparación con el tamaño del planeta. Actualmente, la superficie de la Tierra está cubierta aproximadamente por 71% de agua, 29% de tierra firme. Pero no toda el agua es igual. Alrededor de 97,5% es agua salada. Solo 2,5% es agua dulce. Y de esa pequeña cantidad de agua dulce, cerca de 69% está atrapada en hielo y nieve, alrededor de 30% es agua subterránea. Y menos del 1% se encuentra en ríos, lagos y en la superficie. La cantidad de agua accesible para la vida es, en realidad, muy pequeña. La corteza y las placas tectónicas. A medida que la Tierra se enfriaba, su superficie comenzó a solidificarse. Se formó una capa sólida llamada corteza terrestre. Pero el interior del planeta seguía siendo extremadamente caliente. Las rocas calientes del interior se movían lentamente, como si fueran una masa viscosa. Ese movimiento empujaba y desplazaba la corteza desde abajo. Este proceso se conoce como tectónica de placas. La corteza terrestre no es una pieza única. Está formada por grandes placas que flotan sobre el manto. Estas placas se desplazan lentamente a lo largo de millones de años. Cuando chocan entre sí, pueden ocurrir dos cosas. A veces, las placas se arrugan y se elevan, formando enormes cadenas montañosas. Así se formaron montañas como el Everest. En otros casos, una placa se hunde bajo otra y desciende hacia el interior del planeta. Este proceso crea profundas fosas oceánicas, como la fosa de las Marianas, el punto más profundo del océano. Desde nuestra perspectiva, las montañas parecen gigantescas. Pero si observamos una sección transversal del planeta, descubrimos algo sorprendente. En comparación con el tamaño total de la Tierra, las montañas y los océanos son extremadamente pequeños. Las capas de la Tierra. La capa donde vivimos se llama corteza. Tiene un grosor medio de unos 50 kilómetros, aunque puede variar entre 5 y 70 kilómetros dependiendo de la zona. Para ponerlo en perspectiva, el agujero más profundo jamás perforado por el ser humano alcanza aproximadamente 12 kilómetros. Eso significa que ni siquiera hemos atravesado la corteza. Debajo de la corteza se encuentra el manto. El manto es una enorme capa de roca rica en silicatos que se extiende hasta unos 2.900 kilómetros de profundidad. Se divide en manto superior, manto inferior. El manto superior incluye dos regiones importantes: la litosfera, donde se encuentran las placas tectónicas, y la astenosfera, una capa más flexible sobre la que se deslizan dichas placas. El núcleo del planeta. Más abajo encontramos el núcleo externo. Esta capa está formada principalmente por hierro y níquel en estado líquido. Tiene un grosor de aproximadamente 2.260 kilómetros. Las temperaturas allí pueden superar los 5.000 grados. En el centro de todo está el núcleo interno. Es una esfera sólida compuesta también de hierro y níquel. Tiene un radio de unos 1.200 kilómetros. A pesar de las temperaturas extremadamente altas, la enorme presión mantiene el material en estado sólido. Curiosamente, el núcleo interno sigue creciendo lentamente, aproximadamente 1 milímetro al año. El campo magnético. Gracias al movimiento del metal líquido en el núcleo externo, la Tierra genera un campo magnético. Este campo magnético actúa como un escudo invisible. Desvía gran parte de las partículas energéticas que llegan desde el Sol y desde el espacio profundo. Sin esta protección, la radiación sería mucho más intensa y la vida en la superficie sería extremadamente difícil. El sistema que genera este campo se conoce como dínamo planetaria. Aún así, todavía hay muchos aspectos de este fenómeno que los científicos no comprenden completamente. La atmósfera. Rodeando todo el planeta se encuentra la atmósfera. El aire seco está compuesto principalmente por nitrógeno-oxígeno, argón, dióxido de carbono, vapor de agua y pequeñas cantidades de otros gases. La capa más baja es la troposfera,
donde ocurre el clima y donde vivimos. Tiene un grosor medio de unos 12 kilómetros. Encima se encuentra la estratosfera, donde la capa de ozono nos protege de la radiación ultravioleta más peligrosa. Más arriba está la mesosfera, la región más fría de la atmósfera. Luego viene la termosfera, donde se producen fenómenos como las auroras. Finalmente encontramos la exosfera, la capa más externa, donde la atmósfera se mezcla gradualmente con el espacio. No existe una frontera completamente clara entre la atmósfera y el espacio. Pero por convención, solemos considerar que el espacio comienza aproximadamente a 100 kilómetros de altura. Los humanos en la historia del planeta. La historia de la Tierra es inmensamente larga. Nuestro planeta tiene 4.600 millones de años. Los seres humanos modernos, en cambio, solo llevamos aquí unos 200.000 años. Eso representa apenas 4 milésimas de un 1% de la historia del planeta. En términos geológicos, acabamos de llegar. Y aún así, aquí estamos, viviendo sobre una fina capa húmeda en la superficie de una roca que flota en el espacio. Una roca que es el resultado de miles de millones de años de procesos cósmicos, explosiones estelares, colisiones planetarias y cambios constantes. La Tierra es un producto de las leyes del universo, del azar y de procesos que siguen ocurriendo incluso hoy. Y si lo pensamos bien, tenemos mucha suerte de estar aquí. Si te ha gustado este viaje al interior de nuestro planeta, puedes apoyar el canal con un like, suscribirte y activar la campana para no perderte los próximos vídeos. Porque todavía quedan muchas historias increíbles por descubrir. Cómo se mueven las placas tectónicas, cómo se forman los volcanes, y qué está ocurriendo ahora mismo bajo nuestros pies. Gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el próximo.